Vamos con el último iTalker de hoy. Luego ya sabéis, para los que desconectéis después de este último iTalks, que volvemos a las 4. Rafael Riquelme, ingeniero industrial, más de 20 años de experiencia en el sector energético, en Naturgy, especialista en regulación energéticas, generación, transporte, distribución y suministro de gas natural y electricidad, apasionado de la movilidad sostenible y recientemente desarrollando una nueva plataforma de comunicaciones IoT. Rafael, cuando quieras, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Pedro, y gracias a la organización por permitirme venir y compartir con vosotros algunas ideas, ¿no? Bueno, el futuro de la energía, qué fácil, ¿no? Qué fácil es decirlo, pero a ver quién es el que acierta realmente cuál va a ser el futuro de la energía. Nos podemos imaginar que el futuro de la energía, lo más probable es que tenemos interés en que el futuro de la energía sea más o menos parecido a esto, ¿no? Necesitamos que el futuro de la energía sea sostenible, un bonito encinar de la zona de mi pueblo, por ejemplo, ¿no? Necesitamos que sea un futuro que garantice la continuidad del estilo de vida que tenemos, incluso que lo mejore, ¿no? Claro, eso es fácil decirlo. Ahora mismo tenemos dos sectores básicos del sector energético en general, que sería, por un lado, la electricidad, que está llamada a crecer. Los usos energéticos cada vez tienen que ser mayores porque la energía eléctrica es fácilmente descarbonizable o tecnológicamente viable su descarbonización. Y por otro lado tenemos los hidrocarburos, ¿no? Los combustibles fusiles. Ahí tenemos un gran problema tecnológico. Tendremos que ir poco a poco trabajando para descarbonizar ese sector de tecnología fósil, de forma que seamos capaces de o convertirlo a un combustible menos emisor o incluso que no sea emisor, o electrificarlo. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco cómo podría ser esto. Por un lado tenemos una comparativa bastante sencilla, ¿no?, sobre lo que es un suministro energético, como puede ser la electricidad, y lo que es el suministro del agua. Sin hacer agravios comparativos, suministrar agua es muy fácil, ¿vale? El agua se puede almacenar, hay que depurarla, pero es muy fácil comparado con el suministro eléctrico. Esa bombilla, por cierto, lleva funcionando más de 120 años en un parque de bomberos en Estados Unidos sin fundirse todavía, ¿no? Esperemos que sea un buen augurio para lo que nos espera. La electricidad es muy difícil de almacenar. Se puede almacenar carbón, se puede almacenar fuel, se puede almacenar gasolina, se puede almacenar agua para generar energía después, pero no se puede almacenar electricidad. Tecnológicamente ahora se está haciendo mucho esfuerzo en almacenar energía en forma de diferencia potencial con baterías eléctricas, pero bueno, todavía le queda mucho para que esto sea viable desde su punto de vista de economía de escala y que nos permita generalizarlo, ¿no? El almacenamiento de la energía es, hasta cierto punto, un reto que es fundamental para conseguir la sostenibilidad y la eficiencia del sistema de forma que nos permita ser sostenibles medioambientalmente. ¿Por qué? Porque las fuentes de generación de electricidad sostenible que tenemos ahora mismo a nivel tecnológico en el mundo es básicamente el agua, las estaciones de turbina y bombeo de agua. Por otro lado tenemos la energía fotovoltaica, que no es gestionable, y tenemos también la energía eólica, que tampoco es gestionable, ¿no?, a nivel de gran volumen de generación de energía. La no gestionabilidad de estas tecnologías implica que de alguna forma seamos capaces de almacenar esa energía u otra alternativa o ser capaces de modular la demanda. Ese es uno de los grandes retos que tenemos. Una de las soluciones que dicen, bueno, primero decían, los mercados energéticos se pueden resolver tanto desde el punto de vista de la oferta y de la demanda, ¿no? Luego ya veremos si eso es verdad o no. Pero esta es una de las primeras soluciones que nos decían. Primero, crear mercados donde oferta y demanda pudiera participar, y yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes hemos participado mucho en el campo de la demanda. O sea, poco tenemos que hacer a la hora de ser consumidores de energía, a la hora de participar en ese mercado, porque no tenemos poder para actuar en ese mercado. Una de las cosas que se está trabajando mucho ahora es el tema del autoconsumo, ¿no? La tecnología fotovoltaica lo que nos permite es aplicarla a cualquier nivel, a cualquier escala. Un panel fotovoltaico puede tener desde una superficie de un sello de correos hasta lo que queramos, ¿no? Y eso nos permite poder implantarlo casi en cualquier sitio.
y se están haciendo grandes esfuerzos a nivel político y a nivel económico también y tecnológico para que se pueda implantar en el sector industrial en general y en el sector doméstico. Es decir, se nos da una primera herramienta para participar en ese mercado energético, no desde el punto de la demanda, sino directamente desde el punto de la oferta. Somos capaces de generarnos nuestra propia energía y de esa forma, indirectamente, modificamos nuestra demanda, llegando a ser capaces incluso de eliminarla. Eso no significa que queramos o que se pretenda que nos salgamos del mercado de la energía. Simplemente estamos participando, ¿no? Pero el objetivo no es desconectarnos de las redes. Las redes tienen una gran utilidad, prestan un servicio social muy importante desde muchos aspectos, y el hecho de que seamos capaces de generarnos nuestra propia energía de una forma más o menos sencilla, con una fuerte inversión inicial, eso sí, no es una excusa para desconectarnos de la red. La red puede servirnos para, por ejemplo, verter los excedentes de energía cuando nosotros no la usamos, ¿no? Cuando no somos capaces de aprovecharla. Bueno, esto es fantástico, una mansión de 300 metros cuadrados con un montón de superficie tremendamente bien dirigida hacia el sol para poder instalarnos a lo mejor 8.000 o 10.000 euros de paneles fotovoltaicos. Bueno, pues esto no está a la altura de cualquiera, ¿no? Esto no está al alcance de cualquiera. Yo no tengo una casa así, ya me gustaría, y hay mucha gente que, aun teniendo una casa similar, a lo mejor no puede o no quiere gastarse tanto dinero en una inversión con un periodo de retorno de 15 años, por ejemplo, ¿no? Hay que buscar otras alternativas para que todos seamos, de alguna u otra manera, seamos capaces de participar en este nuevo escenario energético y en estos mercados energéticos. Otro de los elementos en los que tendremos que actuar, como he comentado antes, no es en el sector energético, sino en el sector de los hidrocarburos, ¿no? Estamos hablando de los vehículos eléctricos, que si hay litio suficiente para todos, que eso está todavía por ver, pues será la evolución tecnológica que veremos en los próximos años y en las que nos veremos todos impelidos a colaborar. El vehículo eléctrico tiene la capacidad que, desde un punto de vista energético, es una batería con ruedas, lo que nos permite a medio o largo plazo tener una gran disponibilidad de baterías con capacidad de almacenamiento y con capacidad de consumir energía de la red y también de verterla a la red. Hay que resolver algunos problemas regulatorios y técnicos también, pero bueno, esto no tiene mucha complejidad y seremos capaces de hacerlo, ¿no? Con el coche eléctrico tenemos un problema parecido, aunque un poco menor, que con el gran chalet, con la gran instalación fotovoltaica, y es que cuesta mucho dinero. Hoy por hoy cuesta mucho dinero. Cada vez menos, por las economías de escala que se están consiguiendo en esta tecnología, pero hoy por hoy sigue siendo algo que es prohibitivo para muchas economías. Para la mía particular, por ejemplo, también. ¿Qué soluciones tenemos ante esto? Bueno, a ver, la movilidad eléctrica es una movilidad con un potencial tremendo de cero emisiones en el transporte, pero no es la única alternativa. Alguien puede pensar que le va muy bien con el transporte público y que no piensa cambiar, por ejemplo, ¿no? O que utiliza la bicicleta o que se mueve andando y que sí le va bien. Desde el punto de vista de transporte doméstico particular, la movilidad eléctrica no es la única alternativa. Tampoco sabemos muy bien cómo se implantará, porque no todo el mundo tiene, por ejemplo, un punto de recarga disponible 100% para cargar el vehículo eléctrico. Eso también es otra barrera para la implantación de esta tecnología. Y una alternativa sería, por ejemplo, el vehículo de hidrógeno. Aquí no he tenido otra opción que poner este modelo porque es el único que se comercializa en Europa. Y tampoco me daba mucho tiempo a buscar otros modelos por ahí si los hubiera, que creo que sí hay alguno más. El hidrógeno es una alternativa para la movilidad eléctrica y es un vector de crecimiento porque sí que es un vector en el cual somos capaces de almacenar energía a partir de los excedentes de energías renovables. Tecnológicamente sí que estamos preparados para coger la energía excedentaria de origen posiblemente de fuentes de energía renovables no gestionables y almacenarlas en forma de hidrógeno. El hidrógeno, además de ser un potencial desde un punto de vista de movilidad y de almacenamiento, puede ser la materia prima para desarrollar combustibles sintéticos, hidrocarburos sintéticos, en determinadas aplicaciones cuya aplicación tecnológica no esté a nuestra disposición a la hora de descarbonizar. Por ejemplo, estamos hablando del queroseno para aviones a reacción. Se están haciendo pruebas y desarrollos de turbinas y turborreactores con hidrógeno, pero el hidrógeno, el problema que tiene es que tiene una densidad energética bastante más baja que el queroseno
y representa unos problemas desde el punto de vista de aviación comercial pues considerables. Pero bueno, el queroseno sintético a partir de hidrógeno de origen renovable sí que sería una opción. En cualquier caso, seguimos teniendo bastante lejos de nuestras manos, como consumidores domésticos, como participantes domésticos y modestos en estos mercados de energía, tenemos bastante limitado nuestra capacidad de actuación. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer hoy por hoy? O en el corto plazo para participar y aportar mi pequeño grano de arena en este futuro que nos hemos planteado de energía sostenible. Bueno, hay algo que todos o casi todos tenemos en nuestra casa, que es esto, ¿no? Casi todos tenemos en nuestras viviendas una cocina, y yo creo que todos, y la equipación más o menos estándar en una cocina suele ser un congelador, una nevera. No falta mucho tiempo para que, apoyados en los desarrollos del IoT, de las comunicaciones a muchos niveles en el ámbito doméstico, los propios fabricantes y proveedores de estos equipos de cocinas, como puede ser un lavavajillas o una nevera, es más evidente, nos den la opción no solo de comprar comprar electrodomésticos eficientes energéticamente, sino que no solamente serán muy poco consumidores de energía, sino también podrán ellos mismos, sin que seamos nosotros partícipes de forma activa, sino que ellos mismos también participen en el mercado de energía y aporten ese pequeño granito de arena a la hora de su descarbonización y su sostenibilidad. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues yo confío que dentro de muy poco seamos capaces de adquirir en el mercado a un precio bastante razonable una nevera o un congelador que, teniendo conocimiento o estando conectada en tiempo real a una plataforma que ofrezca este servicio, sea capaz de modular su consumo, que a priori es plano las 24 horas del día, pero sea capaz de modular su consumo de forma que, sabiendo en qué momentos la energía es más cara, o dicho de otra forma, sabiendo en qué momentos la energía emite más CO2 en el sector energético en el que nos encontremos, en el mercado energético en el que nos encontremos, pues pueda actuar sobre la forma de consumir de ese electrodoméstico y adaptarse. Si sabemos que en un determinado momento, y esto se sabe con antelación, con varias horas de antelación, va a haber una energía muy cara o que va a emitir mucho CO2, ese aparato, de forma más o menos autónoma, sin contar con nuestra participación activa, pueda enfriarse desde una temperatura de consigna de menos 18 hasta una temperatura de consigna de menos 22. Llega el momento en el que la temperatura se estabiliza a menos 22 y en ese momento que está todo preparado, la energía se pone mucho más cara o empieza a emitir más de lo que se considera admisible. El equipo se pone en una situación de stand-by, mantiene esa temperatura baja que poco a poco va subiendo, pero con una inercia lo suficiente como para que la temperatura de consigna a lo mejor se rebase, pero se llega a unos menos 16, por ejemplo, y posteriormente se pasa de ese pico de energía cara o de energía contaminante y podemos recuperar esa temperatura de frío óptimo, que es la que tenemos establecida, y de forma prácticamente sin darnos cuenta, simplemente habiendo dado una instrucción a una plataforma que lo gestione o directamente el propio fabricante del aparato nos lo puede suministrar, determinados equipos domésticos de consumo más o menos plano o modulable, como puede ser un lavavajillas, que me da igual que funcione a la 1 de la mañana o a las 6 de la mañana, siempre que sea lo suficientemente silencioso, o el congelador, una nevera, nosotros a nivel particular seamos capaces de aportar ese pequeño granito de arena en la eficiencia del sistema y, desde el punto de vista de consumo, favorecer el objetivo que tenemos de la descarbonización del sector y la eficiencia del suministro energético en nuestro país. Si multiplicamos 20 millones de congeladores en España, por poner un ejemplo, por unos 80 o 100 vatios de potencia de compresor cada uno, pues nos da el equivalente a 2 grandes centrales nucleares que somos capaces, de forma indirecta y entre todos, apagar o encender llegado a un momento determinado, ¿no? Y evidentemente una central nuclear no, pero el equivalente a los ciclos combinados que queman gas o en determinados territorios también el carbón. Así que, bueno, espero que en poco tiempo seamos capaces de ver que esto se convierte en una realidad y que cada vez sean más las palancas que se utilicen para participar en ese objetivo común que nos hemos puesto. Muchas gracias a todos.